Continuamos hoy con este tema de la disciplina en la iglesia. Ya tuvimos nuestra lección de introducción y hoy vamos a estudiar acerca de los efectos de la no disciplina en la iglesia. El descuido en llevar a cabo cualquier mandamiento de Dios es una falta seria. No es poca cosa ser encontrado en un estado de desobediencia delante de nuestro Rey. Y sabemos, como tantos ejemplos hay en la Escritura, que las consecuencias podrían ser nocivas. El desobedecer al Rey, las consecuencias podrían ser nocivas o fatales para muchos. El Nuevo Testamento enfatiza tanto la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene individualmente y también la responsabilidad que tenemos como iglesia. Porque estamos para trabajar juntos como una familia o como un cuerpo bajo los ancianos y bajo Cristo, que como lo declara la Escritura, Él es el principal pastor. Empezando, hermanos, tenemos que tener presente que toda alma es preciosa. Y Dios no quiere que ninguna perezca. Es más, el Señor Jesús dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es valiosísima, tan valiosa es que el diablo la quiere. Dios también la quiere. Si un hermano peca, pone en peligro su propia alma. Y no solamente eso, mancha o ensucia su propio nombre, su influencia. La Biblia instruye, el Espíritu Santo instruye que cualquier cristiano cerca a ese cristiano que ha pecado, que se ha extraviado, que ha caído, debe buscarlo con el propósito de que se restaure, de que vuelva a los caminos de Dios. El apóstol Santiago escribió en el capítulo 5, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Miren lo que dice el texto. Se ha extraviado de la verdad. Si alguno de entre nuestra familia espiritual, si algún miembro de la iglesia se extravía de la verdad, nos podemos extraviar de la verdad después de haber estado en ella. Pero dice, y alguno le hace volver. Lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo es que cualquier cristiano cerca a ese hermano que se ha extraviado de la verdad no puede dejarlo así. Debe procurar rescatarlo. Sigue diciendo en el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, está hablando aquí del esfuerzo individual que cada uno de nosotros debe hacer. Tenemos la responsabilidad individual. Aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de lo que cada uno de nosotros debe hacer cuando se da cuenta que un hermano suyo se ha extraviado de la verdad. Ahora, si los esfuerzos de este tipo, los esfuerzos individuales, fallan en restaurar a este hermano, entonces la tarea de rescatarle recae sobre la iglesia.
Primera de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo habló de eso en ese capítulo. Cada miembro debe ser vigilante del hecho de esforzarse para salvar al pecador también, como para proteger la reputación de la iglesia. Pablo escribe en Primera de Corintios 5:4, y recuerden que en este capítulo Pablo habla de este problema de inmoralidad que había dentro de la iglesia. Un miembro viviendo con la mujer de su padre, estaba en incesto. Y Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, le está hablando a toda la iglesia, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de que la autoridad es de Dios, el que lo manda es el Señor. La disciplina no es una invención nuestra. La disciplina forma parte del plan de Dios. Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O por decirlo en otras palabras, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice a continuación, ¿qué debía hacer la iglesia con aquel miembro que persistía en su pecado? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba procurando aquí el Espíritu Santo al decirnos esto que dice? Que el espíritu de él sea salvo. Que si no quiere continuar en las cosas de Dios, entonces que se lo entreguen al diablo, que es donde él quiere estar. A lo mejor, estando allá con Satanás, recapacite, se dé cuenta de su situación. Y entonces esa obra de la carne en la cual él estaba involucrado se destruya y su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, estos pasajes que estamos leyendo, hermanos, es la instrucción del Espíritu Santo con respecto a lo valiosa que es un alma. Debemos amonestar al pecador, pero no como un enemigo. A veces no es extraño escuchar a hermanos decir que ese hermano que cayó en pecado o que está apartado, que ya no sigue siendo su hermano. En segunda de Tesalonicenses 3, Pablo nos instruye a que amonestemos a ese hermano que anda desordenadamente, pero que no lo miremos como un enemigo, sino que es un hermano de nosotros. Dice en el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Una vez más, aquí el apóstol Pablo muestra que la disciplina es algo establecido por el Señor. Y es una orden, es un mandato que tenemos. No es una cuestión opcional. No es si me gusta o no me gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Y más aún, tenemos que ser conscientes de que la iglesia del Señor, también de parte del Señor, valga la redundancia, Dios le ha dejado una disciplina. Por eso dice Pablo, os ordenamos. No dice para que lo consideren y si les parece bien o no. Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad del Señor. Pablo no dice, es esto que a mí se me ha ocurrido. No, es del Señor. ¿Y qué ordenó? Que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente. Hay muchas maneras de andar desordenadamente. Más adelante, en las lecciones que vienen, vamos a ir ampliando un poco más lo que vamos leyendo en estos pasajes.
Pero sigue diciendo Pablo ahí en esta carta, en el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no quiero enfatizar mucho esta parte, sino la que dice en el verso 15. Enseguida la vamos a leer. Porque en el verso 15, Pablo nos muestra a nosotros la importancia del alma de ese hermano. Dice en el verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No lo tengáis por enemigo. Es un hermano que está andando desordenadamente. Es un hermano que se ha extraviado, pero no es nuestro enemigo, es mi hermano. Forma parte de mi familia espiritual. ¿Qué debo procurar yo? Dice ahí el texto en la parte final, amonéstale como hermano. No es mi adversario, no es mi enemigo, es mi hermano. ¿Y qué me instruye aquí el Espíritu Santo? Que no lo mire con malos ojos, que no le dé la espalda. No es mi enemigo. Hace un momento les decía que no es extraño, y me ha ocurrido a mí en varias ocasiones, además me han hecho la pregunta de que si un hermano cae en pecado, se aparta, no se arrepintió, volvió al mundo, que ese ya no es hermano de uno, sigue siendo mi hermano, no es mi enemigo. Y cada vez que yo pueda tener la oportunidad de hablarle, de exhortarle, de buscar la manera de que él vuelva al redil, debo hacerlo. No es mi enemigo. Mira lo que dice la parte final, amonéstale como hermano. Porque es probable que él se humille y pueda arrepentirse, sentir dolor en su corazón. Y este dolor lo va a buscar el acercarse a Dios. Nosotros no estamos en condición de cuestionar la sabiduría de Dios o rechazar la sabiduría de Dios. Porque les cuento, hermanos, aun cuando he explicado que sigue siendo mi hermano, no es mi enemigo, hay algunos que dicen, no, para mí no sigue siendo mi hermano. Nosotros debemos apartarnos. Nosotros debemos amonestar al pecador como a un hermano, porque estamos interesados en su bienestar espiritual. Había algo que ocurrió con la iglesia en Corinto. No estaban ejerciendo la disciplina que el Señor había mandado. Se habían ensoberbecido en su propia sabiduría. No estaban siguiendo el consejo de Dios con respecto al miembro que estaba en este acto inmoral. Estaba en fornicación. Permitieron que una pareja viviera en violación de la ley de Dios. Eso era una forma de dejar que la levadura de los malvados entrara en la masa. Pablo les dice, 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. Les dice Pablo a la iglesia en Corinto, ustedes se han ensoberbecido. Ustedes están tolerando esa práctica inmoral dentro de la iglesia. Ustedes no están siguiendo el consejo de Dios. No es buena vuestra jactancia, les dijo Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si la iglesia cierra sus ojos a un caso igual hoy en día, luego habrá otro y luego otro y luego otro en las mismas prácticas.
Dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A veces nosotros tratamos de ser más misericordiosos que Dios, o más benévolos que Dios. Dios nos dice qué hacer, pero a veces nuestra propia sabiduría nos aleja del consejo de Dios con respecto al miembro que están dando desordenadamente. A Timoteo, el apóstol Pablo le dijo, vienen tiempos peligrosos. Entonces le encargó que predicara, que reprendiera, que exhortara, pero no que lo dejara para tiempos o semanas o meses después. Le dijo, es necesario que usted haga esto de forma urgente. Porque, como vamos a leer enseguida en el texto, le dijo que iba a llegar el momento en el cual algunos se iban a endurecer y no iban a escuchar la sana doctrina. Leamos lo que dice el pasaje en 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y me gusta como lo empieza diciendo, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando las iglesias apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a las fábulas, pues estarán en capacidad de encontrar abundancia de maestros quienes por un precio predicarán lo que ellos quieren escuchar. Eso es grave, es triste que suceda. Pablo le dijo a Timoteo, vea, vas a sufrir, pero vas a tener que soportar esas aflicciones. Hay que predicar, hay que reprender, hay que redarguir, hay que exhortar con paciencia y con doctrina. Eso es algo urgente. Ahora, cuando eso no se hace, entonces, ¿qué ocurre con los miembros? Pues sus oídos se llenan de comezón. Y ya después, cuando se les vaya a decir lo que están haciendo, no les va a gustar. Cuando se les va a llamar la atención, cuando se les va a reprender, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque ya se han endurecido y se han vuelto a las fábulas. Cuando Pablo le escribió a Tito en su carta, le dijo lo siguiente, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora, Pablo particularmente está hablando aquí de esos judíos que estaban entrando en la iglesia y que se convirtieron en cristianos, pero que estaban exigiendo que los gentiles, si querían ser salvos, tenían que circuncidarse. Ahora, ¿cómo los califica Pablo? Los llama contumaces, tercos, habladores de vanidades, engañadores. Y dice en el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Pablo no dice, déjenlos que sigan hablando,
que sigan enseñando esas doctrinas. No, dice, es preciso tapar la boca. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Cuando nosotros no hacemos esto, cuando no tapamos la boca de estos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, a veces es necesario reprenderlos duramente. El propósito es que ellos recapaciten. Pero cuando no hacemos uso de esta instrucción del Señor, eso va a tener unos efectos devastadores dentro de la misma iglesia. Hay iglesias que han apostatado. Hay iglesias que se han extraviado de la verdad. O un buen número de los miembros de la iglesia han caído en el error porque no se reprendió, no se exhortó de manera urgente, no se le tapó la boca a los contumaces, a los habladores de vanidades y engañadores. Hay hermanos que a veces aparecen hablando en medio nuestro, cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que hablen todavía de esa manera o con doctrinas ajenas al mensaje real de la Escritura? Por eso Pablo dice, y le escribe a Tito, protegiendo a la iglesia en Creta, es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. Hay que reprenderlos duramente. Si no se hace uso de la disciplina en la iglesia, el efecto, el resultado finalmente será devastador. Una iglesia mundana. Es más, sigue diciendo aquí, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, una iglesia mundana, porque hay iglesias mundanas, buscará y encontrará un predicador que no haga sentir incómodos a sus miembros. Me gustan mucho estas palabras del profeta Jeremías. Antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a la cautividad, les advirtió y les dijo, versículo 30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, por manos de los falsos profetas. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Israel, en ese momento en que Jeremías dijo estas palabras, estaba en una condición cercana a el desahucio. Cuando el pueblo hizo lo que los profetas dijeron e hicieron. Les profetizaron mentira. Les dijeron que hicieran esto. Así lo hicieron. Al pueblo le gustó. No querían el mensaje de Jeremías. Es más, a Jeremías le fue tremendamente mal en medio de ellos. En varias ocasiones estuvo a punto de morir porque él les predicaba, les advertía, les reprendía. Les decía que buscaran nuevamente a Dios, que lo que estaban haciendo era contrario a la voluntad de Dios. Yo le invito, hermano, en el momento que tenga la oportunidad, que lea el libro de Jeremías. Es más, también es conocido como el profeta llorón. El otro libro que él escribió es el libro de Lamentaciones, porque él lloraba por lo que le iba a venir al pueblo de Israel si ellos no cambiaban. Pero como decía hace un momento, una iglesia mundana buscará y encontrará un predicador que no haga sentir incómodos a sus miembros. Isaías, el profeta Isaías,
encontró, y este texto creo que ustedes se lo saben muy bien, hasta de memoria. Cuando uno lo lee la primera vez, uno dice, qué realidad. Mire, Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En ese entonces, Dios quitó su mano en los días de los antiguos profetas y permitió que Israel y que Judá fueran llevadas a la cautividad. Los azotó, los castigó, sufrieron mucho. Y después de un tiempo, dice la Escritura, después de que se cumplió el período que Dios determinó de castigo, retornaron. Recordemos unas palabras de Jeremías cuando les advertía. Jeremías capítulo 25. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaría al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Después de que se cumplieron esos 70 años que anunció Jeremías, hombres de fe como Zorobabel, como Nehemías, como Esdras, guiaron un remanente de regreso a Jerusalén. La idolatría en la cual ellos antes se habían visto involucrados fue reemplazada por la fe en Dios en algunos de los corazones de estos aprobados. La predicación por medio de profetas fieles, la acción disciplinaria administrada por los líderes de la nación, el azotamiento y el castigo de parte de Dios salvó a muchos. En los días cuando Timoteo predicó, leíamos hace un momento, él fue urgido a ser poderoso, fuerte y fiel en su predicación. Y las iglesias fueron enseñadas a señalar y evitar y rechazar a los falsos maestros y a purificarse de la levadura de los malvados y de los desordenados para evitar el día malo y no endurecer sus corazones cuando se estuviera anunciando la sana doctrina. La disciplina firme fue parte de la iglesia en el primer siglo. La predicación fiel de todo el consejo de Dios y el celo en la enseñanza era dedicada con el esfuerzo de salvar a los que más se pudieran. En muchas partes de nuestro país hay humanistas. Recordemos que el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 23 le habló duro a los escribas y a los fariseos de ese entonces. Hay una serie de ayes en todo el capítulo 23, una larga lista en donde el Señor reprende a estos que son supuestamente los instructores y los líderes espirituales de la nación, pero que simplemente hablaban lo que a ellos les gustaba, no lo que el pueblo necesitaba escuchar. Hay iglesias hoy en día, como dije hace un momento, en donde se predica no lo que la persona necesita oír, sino lo que quiere oír. No están dispuestos a decir cosas que puedan ofenderlos o lastimarlos. Como leíamos en palabras del profeta Isaías, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo.
Es lo que nosotros estamos viendo en derredor nuestro. Ya no se predica contra el pecado. Antes hay tolerancias al pecado. En muchas partes de nuestro país encontramos nosotros la misma actitud de rechazo hacia el mensaje de Dios. En Hechos capítulo 5, nosotros leemos de cuando los apóstoles fueron advertidos y amenazados por el concilio judío de que no siguieran predicando en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia y cada miembro de ella debe estar interesado en agradar a Dios, en obedecer a Dios por medio de seguir sus instrucciones. No es nuestra tarea tratar de agradar a los hombres que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Permanecer en la verdad podrá costar más en el futuro que lo que fue en el pasado inmediato. Tenemos que enseñar y practicar la voluntad de Dios en el tema de la disciplina. Apartarnos y sobre toda cosa que también esté confirmada con su palabra. Como decían aquí los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace un tiempo leía un artículo de la Organización Nacional de Mujeres en los Estados Unidos, en donde habían logrado que se pasara una ley en la que se requería a las iglesias pagar impuestos sobre los edificios en que se reunían para adorar si no permitían a las mujeres predicar o sentarse en una posición oficial en la iglesia. Hace unos meses atrás estuvimos estudiando este tema del feminismo evangélico versus la verdad bíblica. ¿Cómo les parece que se aprobó una ley, vuelvo y repito, una ley en los Estados Unidos en la que se requería a las iglesias, so pena de tener que pagar impuestos, si no permitían a las mujeres predicar u ocupar un cargo oficial en la iglesia? La Biblia está en lo correcto y lo seguirá estando cuando Cristo regrese como juez de toda la tierra. Nosotros no podemos cambiar la ley de Dios. Las denominaciones están viviendo más y más dentro del rumbo delineado por nuestro mundo humanista. Hoy, el Dios de hoy es el hombre, el humanismo. Estamos viendo por todos lados cómo la filosofía humana es la que está ganando terreno. Promiscuidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, el aborto, la legalización de las drogas, tantas cosas, que es filosofía netamente humana. Creen que con dar la libertad y el derecho para ese tipo de prácticas, el mundo va a ser un mundo mejor. Pero ese es el pensamiento del hombre. Eso es el humanismo. Si una iglesia rechaza observar lo que Dios dice en su palabra, más y más miembros se volverán impíos y esa iglesia se convertirá en un lugar de reunión para lo mundano y también perderá el respeto de la comunidad.
porque ese celo por Cristo se desvanecerá. Y así caerá dentro de la misma condición que vino sobre Israel cuando Isaías y el profeta Jeremías vivían, y dentro de la misma situación acerca de la cual Pablo escribió cuando le advirtió a Timoteo de que llegaría el momento en que tendrían comezón de oír y se volverían a las fábulas. A la iglesia en Pérgamo, de la cual leemos en el libro del Apocalipsis, el Señor tenía unas pocas cosas contra ella. Y lo explicó diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia en Pérgamo toleraba esta situación dentro de ella. Sigue diciendo en el verso 15, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vivimos en una época diferente. Han pasado 2000 años desde que el Señor dijo estas palabras. Pero tenemos el mismo Cristo, el mismo Señor, Él no ha cambiado. En ese entonces, Él estaba ofendido por una iglesia que toleraba las doctrinas y prácticas que eran contrarias a su voluntad. Sabemos también que nuestro Señor es misericordioso con el hermano arrepentido, pero no tolera el error entre su pueblo. Algo que uno lee en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis, y sobre todo cuando le escribe a cada una de las iglesias en Asia, les decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, no practicar la disciplina, tarde que temprano, va a llevar a la iglesia a aceptar prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Dios mandó la disciplina con un propósito, y es la restauración de aquel cristiano que por una u otra causa se ha extraviado. Como dice el texto de Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Disciplina en la iglesia no es algo que nosotros nos hemos inventado. Es algo que forma parte del plan de Dios para que sus hijos permanezcan en el camino correcto y obtengan la salvación.